Hey, ¿qué onda a todos? Yo soy Kimberly Calavis. Este es un video más del canal de Todo un poco con la Galavis. Ahora les traigo un tema de la clasificación de delincuentes de lo que creía y las características que tenía el señor César Lombroso, considerado el padre de la criminología. Elaboró una teoría sobre los tipos de delincuentes para saber qué tipo de perfil pertenecía a cada uno. Esto era para determinar qué tipo como de cada crimen que pasaba, las características del criminal o qué pasaba por su mente en su momento que lo hacía y todo ese tipo de cosas. Bueno, para empezar, la criminología se ha trascendido por muchas generaciones. A lo largo de esto, habíamos hablado también de mucho de la delincuencia actualmente, cómo era antes, cómo fue evolucionando. De hecho, los estudios de la criminología. Los tipos de delincuentes son dependiendo de, como decía César Lombroso, dependiendo del delito o el crimen que esa persona haya realizado o la tipo de mentalidad que tiene esa persona como para hacer ese tipo ¿cómo se llama? de ah, ese caso, por así decirlo. Ese crimen, perdón. Por ejemplo, los motivos que a lo mejor muchos llevaban a ser criminales o hacer un crimen o un delito, era a lo mejor también por necesidad, porque querían, por gusto, por un impulso o por... ¿cómo era? Mm, Dependiendo también de cómo estaba esa persona psicológicamente, qué tipo de problemas tenía, si qué tipo de necesidades tenía, si tenía una necesidad alta, baja, media, si en este caso la mujer se pro con los hombres, se prosti, eso, esa palabra, porque después YouTube me lo censura. Esa era la teoría que tenía Lombroso. Porque él de hecho tiene una obra de 1876 que está titulada como Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente de César Lombroso. Y se divide en 6 categorías, que son los tipos de criminales, de delincuentes, por así decirlo. Cabe recalcar que esta obra habla de todo lo que él estudió de los delincuentes, el tipo de acción que tomaban y sobre todo las características y las conductas que tenía esa persona. Entonces, por ejemplo, el criminal nato, vamos a empezar por el primero, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son como unos 11, 12. Son como unos 11. Y nos vamos a llevar bastantito tiempo. Bastantito tiempo nos vamos a llevar aquí. Bueno, el criminal nato es el primero que tiene como rasgos como en el cráneo, que es un poquito más pequeño que el de una persona normal. Vamos a recalcar que esto era por así decirlo, el desarrollo o el tipo de que no abultamiento de la cabeza. O sea, ellos como se les conocía como que la cabeza un poquito más pequeña, el cráneo aquí un poquito más así, más plano, por así decirlo. Y son impulsivos, son crueles a nivel psicológico y no tienen insensibilidad. Ellos no sienten por las demás personas, o sea, le pasó a alguien, a una persona, pues a mí me da igual. No tienen sentido moral tampoco, no tienen sentido de emociones, por así decirlo. O sea, en pocas palabras, si a ellos no les perjudica,
o sea, la demás gente sale sobrando. O sea, a mí me vale si a ti te está afectando, a mí no me afecta, así que adiosito. Bueno, ese es el criminal nato. Ahora vamos con el delincuente loco moral. Este tiene un cráneo con una capacidad igual, pero más, no tan chica. Viene siendo normal, pero tiene varias características del criminal nato, pero este casi no tiene, o sea, es normal. Y este eh, suele tener una mandíbula voluminosa. Estos son los rasgos distintivos a nivel egoísta, antipático, psicológico, simpético. Y ellos son muy inteligentes, muy disciplinados, pero también son muy crueles. Son muy malas personas, entonces no tienen piedad con nadie. O sea, pasa algo, a mí me vale, a ti también, o sea, yo yo soy inteligente, tú no, yo puedo hacer lo que yo quiera, hasta te puedo ver la cara, una de dos, y así de sencillo. Así se la llevan. Ese es el delincuente loco moral. Ahora vamos con el delincuente epiléptico. Bueno, para Lombroso era como un rasgo de considerar en la criminología que parece como más un poquito, este es un poquito para Lombroso, un delincuente muy peligroso que los demás. Porque estos son más violentos, ellos no son como que preparan algo, ellos en su momento reaccionan, te pegan, así. Ellos piensan mucho, tienen la tendencia mucho del suicidio, o sea, tratan de quitarse la vida con cualquier cosita. O de plano quitarle la vida a su víctima o a la persona que quieran en su momento. Cabe recalcar que la epilepsia es una enfermedad de ataques. Eh, Son ataques que son obviamente involuntarios. Es un tratamiento que se tiene que llevar. Pero como también viene como... pues es un poquito más alto que el loco moral y el vagos destructivos. Este es más alto, por así decirlo, o sea, es más peligroso y se tiene que tener bastantes precauciones como para que no, tanto como no lastime a las personas y no se lastime a sí mismo esa persona. Bueno, ahora vamos con el delincuente pasional. Lombroso decía que este comportamiento, por así decirlo, los tipos de señales que daba a entender que era un delincuente pasional era de la edad de 20 a 30 años. No pasaban de esa edad. Porque decía que era un tercio de los delincuentes pasionales y los delincuentes normalmente, que decía él que eran de esa edad, más o menos. Entonces, mujeres más bien en este caso, en general muestran una criminalidad, o sea, una criminalidad ni alta ni baja, como media, de las dos, 50 y 50. Tienden mucho al momento de estar confesando quitarse la vida o intentar quitarse la vida o intentar quitarle la vida a la persona que le están confesando, por así decirlo, diciéndole su crimen. En este caso, viene siendo el delincuente pasional. Bueno, el delincuente loco. Ahora vamos con el delincuente loco. A ver si no voy tan rápido. Si voy rápido, discúlpenme. Ese tipo de delincuentes, estos sí son enfermos mentales de plano. Esos no se hacen responsables ni de razonar, ni de pensar en lo que hicieron. O sea, a ellos les da igual lo que hicieron, si está bien o si está mal. O sea, yo ya lo hice, a mí me vale si está bien o está mal, si te afecta o no te afecta, a mí me da igual. Yo ya lo hice. Así son ellos. Y hay tres tipos de delincuentes locos, que es el histérico, el alcohólico y el matoide. Este último es el que delinque por impulso. Es más que se va por el impulso, por la locura, por en su momento, a lo mejor de furia, que a lo mejor está presentando un momento
agresividad, por así decirlo, y explota. Él no se la piensa dos veces y él explota. Bueno, el delincuente ocasional lombroso lo divide en tres subtítulos, por así decirlo, en tres etapas. Yo le digo tres etapas. Puede ser el pseudo criminales, que son los que cometen los delitos involuntarios, o sea, esos son los que no lo hacen con la intención de cometer un delito. Pueden ser de defensa personal, hacer un incendio, mm, hacer un acto de defensa en honor o así, por así decirlo. Ellos no lo hacen con la intención, o sea, obviamente sí lo hacen de, a lo mejor, lastimar, pero a veces son totalmente los papeles cambian. Yo no lo quise lastimar así, pero pues fue de impulso. Y claro, eso no se justifica, ¿verdad? Los criminaloides eran los que cometían delitos siendo la circunstancia que estaba. O sea, a ellos les valía si estaban presionados o a ellos lo hacían. Ellos lo hacían más por presión en su momento que a estar planeando como otros delincuentes el tipo de delito. Ellos lo hacen por impulso en su momento, o sea, está pasando una pelea y yo me tengo que defender y aquí y cometí dicho delito. Ese es el criminaloide. Y el profesional o el habitual son las personas que dan infancia. Esto va de la infancia, o sea, esto es de que tiene un comportamiento muy raro, no como los demás niños, piensa diferente, a lo mejor así. Ellos, los habituales o profesionales, son los que cometen delitos y tratan de estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo delito. En primera, a lo mejor por problemas psicológicos. Segundo, por pasión, para satisfacerse. Y segundo es porque así lo tienen. O, por ejemplo, se puede presentar que en varios de los casos, venga desde la niñez por problemas familiares, abuso económico, no sé, abuso, sí, porque YouTube me lo censura después. Hasta convertirse en profesionales. Ellos son como, por ejemplo, empiezan de novatos y así voy a seguir hasta que sea un profesional y sepa bien lo que estoy haciendo. Van de la mano, a lo mejor muchos se relacionan o se meten en pandillas como para saber el tipo de delincuente que quieren ser o cómo lo tienen que ser, dependiendo de lo que se quieran dedicar. Ojo, aclaro, no es bueno hacer eso, obviamente. Era lo que decía Lombroso. Perdón, tengo sueño. Es que son las 11:30 de la noche. Las teorías de Lombroso sirvieron para poner el foco de atención tanto en lo biológico, en lo psicológico, lo psicológico, lo emocional y el proceso de cómo se cometía dicho delito o cómo cometían los delitos. O sea, qué pasaba por su mente en su momento de que estaba haciendo ese delito o ese atrocidad, por así decirlo. ¿Qué estaba pasando por su mente? O sea, ¿qué pasa por la mente de esa persona o qué tuvo que pasar por esa persona, que tuvo que pasar para cometer dicho delito? O sea, es como que buscar la lógica, por así decirlo, de por qué de tal esto, tuviste que hacer esto. Muchas de las veces los delincuentes obviamente no tienen que aparentar que a lo mejor te consumen algo sintético, algo químico, o que es que pueden ser varias cosas, por ejemplo también en el hábito familiar, en cómo los traten, en qué tipo de ambiente se desarrolle y crezca esa persona, qué tipo de amistades, etc. Las teorías, aunque sus postulados estuvieron vigentes en los años 20, de hecho esto era como que la criminología moderna obviamente va avanzando y la ciencia va avanzando. Trataba Lombroso de siempre estar actualizado y estar estudiando siempre paso por paso que
hay una actualización, la voy a investigar y voy a sacar mis conclusiones y va a ser esto y va a ser el otro y va a ser aquello. Eh, 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 la, los estudios son de la criminalización desde lo psicológico, lo emocional, lo físico y lo ambiental, porque también tiene que ver mucho el entorno de esa persona. O sea, tiene que también poner uno a estudiar por qué, o sea, en qué tipo de ambiente se encuentra esa persona como para que lo llevara dichas cosas también y el ambiente en el que estaba a cometer ese dicho delito, porque si no, si lo cometía de la una u otra manera, pues imagínense. O sea, no era, pues no estaba chido, la verdad, porque pues no se les justifica, pero tienen muchas probabilidades, porque un delincuente o un eh, agresor o un... porque no puedo decirlo la palabra porque YouTube me lo censura. Lo llevará a eso, o sea, no es como que, ay, nació y va a hacer eso en algún futuro, no, o sea, tiene también mucho que ver lo psicológico, también lo económico, porque también muchas de las veces por la necesidad, y aclaro, no es bueno, aunque se haya necesidad robar, pero muchas de las veces pasa que roban por necesidad y de ahí se vuelven delincuentes. Eso es típico y eso no es como que, ay, sí, lo vamos a justificar en todo el mundo. No, pues eso no se justifica. Pero sí pasa tristemente la realidad. Hay a veces que hasta los papás involucran y les enseñan desde muy chicos, tienes que robar por necesidad, porque necesitamos estimularle el otro. Y así lo van agarrando, pero pues así es tristemente la realidad. Eh, También influye mucho en el delincuente, como les digo, en el ambiente, en el ambiente, en el tipo de familia en el que esté desarrollado la familia, qué tipo de ambiente tiene en casa, si en escuelas, en amigos, en amistades, en conocidos, porque puede pasar. Viene de un enfoque ciencia, puede ser empírica o multidisciplinaria, porque la criminología se divide por muchas ramas, tanto como la psicológica, la criminología criminalística, psicología criminal, el tipo de emociones, tipo de ambiente, tipo de delito, o sea, es un show, por así decirlo. Bueno, la conclusión que yo tendría de todos estos es que cada uno sí se parecen en muchos aspectos, pero no todos son iguales porque actúan de diferente manera y en su momento piensan de diferente manera. Muchas de las veces, llevan muy diferente el tipo de conducta, el tipo de delito que van a hacer y el tipo de cómo lo hacen, o sea, cómo lo planean. Y qué está pasando en la cabeza o en la mente de esa persona al momento de estar planeando hacer dicho delito. Ojo, aclaro, muchos de ellos no planean los delitos, sale así. No es como que lo voy a planear y voy a hacer esto, pum. No, es a veces por impulso o por necesidad o eso, o porque se presenta el momento, lo voy a hacer. Entonces, esa sería la conclusión de los, pues los tipos de delincuentes que César Lombroso creía, las características de esas personas, ¿verdad? Creo que ese sería todo por hoy. No sé si duré bastante lo que tenía que durar. Si les gustó, por favor me darían con un pulgarcito arriba. Y nos vemos hasta la próxima. Chaito, bye.